Hola a todos y todas, bienvenidos a este curso de auxiliar de farmacia. Mi nombre es Noelia Díaz, soy la profe que los va a acompañar durante todo el cursado. En primera instancia, comentarles que en este curso vamos a ver las nociones básicas sobre qué es un auxiliar de farmacia, también las salidas laborales que pueden tener una vez que ya han certificado. También veremos algunos conceptos fundamentales para poder desarrollarnos en ese campo y haremos una introducción con los distintos sistemas del cuerpo, pero haciendo más que nada hincapié en distintas patologías y en sus tratamientos médicos y farmacológicos. Iremos aprendiendo sobre algunas drogas, algunas marcas comerciales más conocidas, como para que ya empiecen a tener un vocabulario a la hora de poder desempeñarse laboralmente. Este curso hace hincapié básicamente en los conceptos necesarios para una práctica laboral. Así obtendrán una salida laboral más rápida y orientada hacia la práctica. En este primer módulo vamos a comenzar con los conceptos básicos y empezar a ubicarnos y a entender quién es el auxiliar de farmacia, a qué se dedica, cuál es su rol, cuál es su función, para así poder entender, digamos, en qué nos estamos formando. Como para comenzar, ¿quién es el auxiliar de farmacia? Es la persona que colabora con el profesional farmacéutico en las actividades laborales de una farmacia. Entonces acá estamos distinguiendo a dos profesionales distintos. Por un lado, el farmacéutico, que es quien tiene título universitario, que puede ser de farmacéutico o bioquímico, y que se ha formado durante una trayectoria de 5 o 6 años, adquiriendo conocimientos teóricos y prácticos para poder desarrollarse, y que estudia disciplinas como la química, la física, la biología, la farmacología, la farmacodinamia, y por otro lado distinguimos al auxiliar de farmacia, que digamos es quien asiste o quien da soporte al trabajo del farmacéutico, pero que se distingue por ser una formación, una capacitación breve que apunta a las bases prácticas para poder llevar a cabo esta labor. Entonces, este curso está orientado a todas esas cuestiones más prácticas, no tanto teóricas, pero sí, como vamos a trabajar en equipo constantemente con el farmacéutico, tenemos desde su parte todos los fundamentos teóricos. El auxiliar de farmacia, como les digo, entonces va a trabajar constantemente con el farmacéutico y nos preguntamos entonces, bueno, ¿cuáles son las distintas áreas donde se puede desempeñar el auxiliar de farmacia? Y que nosotros hablamos también de salidas laborales. Tenemos dos tipos de farmacias bien diferenciadas. Por un lado, la oficina de farmacia o farmacia comercial, es la que todos conocemos, a las que todos en algún momento hemos asistido para comprar algún medicamento u otro producto. Y por otro lado tenemos la farmacia hospitalaria, que es las farmacias que están en el interior de una institución de salud, ya sea público, algún hospital, un centro médico público, o dentro del ámbito privado, las farmacias internas de sanatorios, clínicas e instituciones privadas de salud. Estos entonces son los dos tipos más grandes de farmacia y vamos a empezar a hablar en detalle de cuáles son las características de cada una. Por un lado, la oficina de farmacia o farmacia comercial es una farmacia que está destinada a la venta de productos farmacéuticos. Hoy en día no hablamos solamente de medicamentos, sino que también de distintos tipos de productos de perfumería, de suplementos dietarios, de cosmética, de cosmetología.
Se ha ampliado el rubro, incluso hoy podemos encontrar farmacias que además venden incluso comestibles, productos de librería y demás, ¿no? Son farmacias que o pueden tener una tipología más tradicional, donde se abocan solamente a los medicamentos y a algunos productos de perfumería, o como vemos hoy en día también farmacias que tienen un formato mucho más de la tipología de un mercado, donde tienen góndolas, donde encontramos distintos tipos de productos, para encontrarnos finalmente con el mostrador, y ahí donde tenemos la asistencia del farmacéutico o auxiliar de farmacia. Entonces, estas farmacias comerciales están abocadas a la venta de productos, a la atención al cliente, que en este ámbito de la salud preferimos no hablar de cliente, sino hablar de paciente, entendiendo que quien asiste a una farmacia, más que nada para la búsqueda de algún medicamento, es alguien que está transitando algún problema de salud o bien que tenga algún familiar quien está pasando por un proceso de enfermedad. Además, en este tipo de farmacias, la venta puede ser de manera particular, si el paciente no tiene obra social, o puede ser con descuento de obra social si el paciente tiene una cobertura. Por otro lado, en la farmacia comercial, lo que se espera, o por lo menos según normativa, es que los medicamentos sean vendidos a caja cerrada, cumpliendo con las condiciones de venta vigentes, que las veremos más adelante, y en esta tipología de farmacia, bueno, el auxiliar de farmacia puede estar atención al mostrador, puede también hacer tareas de reposición en las góndolas, puede hacer también tareas de caja y, bueno, siempre el asesoramiento al paciente. En la farmacia hospitalaria, y marcando las diferencias, en la farmacia hospitalaria generalmente no hay comunicación con el paciente. Las farmacias internas o hospitalarias son quienes abastecen de los medicamentos a los pacientes que están internados o que están haciendo un tratamiento en ese momento en la institución de salud. Entonces, en este tipo de farmacias nos relacionamos más que nada con otros profesionales de la salud, con médicos, que son quienes llevan las recetas, con enfermeros, que son quienes pasan a retirar la medicación para cada paciente, y por lo tanto hay entrega de medicamentos, no hay una venta, entonces no se maneja dinero, no se manejan transacciones con la obra social. Esto ya se encarga a nivel más institucional, justamente la institución de salud donde nos encontremos. Y la entrega de medicamentos no es a caja cerrada, sino que es por dosis. Nosotros lo que le entregamos al enfermero es la dosis que va a necesitar ese paciente. Si bien no hay una facturación directa, pero sí tenemos que llevar un registro de cada dosis que se va entregando para cada paciente, para que al final del tratamiento o al final de la internación se pueda facturar todo junto. Otra salida laboral, y ya saliendo del ámbito de lo que es farmacia, también nos podemos desempeñar en droguerías. Las droguerías son establecimientos destinados a la distribución y venta a granel o venta mayorista a las distintas farmacias. No solamente medicamentos, sino productos también de perfumería, sustancias químicas, reactivos, accesorios médicos y quirúrgicos. Y en ese ámbito también nos podemos desarrollar. Entonces, haciendo un repaso, la función principal del auxiliar de farmacia es asistir y colaborar directamente con el trabajo del farmacéutico, ya sea en farmacia o en droguería.
Ahora podemos hacer un detalle de cuáles son las tareas un poco más específicas que realiza el auxiliar de farmacia. Más que nada en lo que tiene que ver en lo cotidiano del trabajo. En primer lugar, atender y despachar medicamentos al público general, en el caso de farmacias comerciales, o despachar medicamentos a enfermeros en el caso de instituciones de salud. Clasificar y ordenar los estantes donde se encuentran los productos médicos, ya eso lo vamos a ver detenidamente, cómo se ordenan de acuerdo a las condiciones de venta. Orientar al paciente e informar al paciente de manera responsable cuando el paciente no ha ido a una consulta médica previamente. También recibir los productos que llegan de la droguería, en el caso de estar trabajando en una farmacia, o preparar los pedidos en el caso de trabajar en una droguería. Siempre controlando los productos, que se encuentren en buen estado, en cuanto a sus empaques, que no se rompan las cajas, que no se rompan los envases. También haciendo un control sobre las fechas de vencimientos, no recibiendo productos que pudieran llegar a estar vencidos y haciendo mes a mes un control en la farmacia para ir retirando de la venta productos que estén próximos a vencerse. Los medicamentos próximos a vencerse se consideran que sean de un mes a otro. Además, se realizan los pedidos a las droguerías, siempre teniendo en cuenta lo que se ha ido vendiendo y considerando siempre de mantener un stock bien abastecido. Todo esto además cumpliendo con normas de seguridad y de higiene que cada farmacia establezca y que también estén establecidas por una norma general. Mantener el orden y la limpieza del equipo de trabajo, del lugar de trabajo, haciendo un trabajo prolijo. Cada material que nosotros trabajamos, ya sea el medicamento o recetas o tickets o troqueles, tienen un valor y son elementos de trabajo que no pueden perderse, no pueden arruinarse, porque son después, en el caso de trabajar con obras sociales, lo que hará que las obras sociales nos reintegren ese dinero. O sea que son materiales de importancia, pero también de valor económico. Además, se realiza facturación, en el caso de la farmacia comercial, presentaciones a las distintas obras sociales, en el caso que se trabaje con obras sociales, y toda tarea afín que no sea delegada por el profesional farmacéutico. ¿Cuáles son los conocimientos indispensables que tenemos que tener y que vamos a adquirir en todo este cursado? Debemos conocer sobre formas farmacéuticas, sobre vías de administración, sobre monodrogas y marcas comerciales y condiciones de venta. Todos estos conocimientos indispensables los vamos a ir viendo en el desarrollo de las distintas clases y durante los módulos que vamos a ver. Como para ir adquiriendo algunos conceptos importantes, vamos a ver 3 conceptos que nos van a servir para ya empezar a entender todo lo que vayamos hablando en el transcurso de estas clases. El primer concepto importante es el de droga. Droga se entiende como una sustancia natural de origen vegetal o animal o sintética también que se emplea en uso de farmacia y medicina. Es decir, ampliamos el concepto porque generalmente cuando pensamos en una droga hacemos alusión quizás a algún medicamento ya elaborado y sin embargo el concepto nos habla de una sustancia que puede ser natural o química, generalmente de origen vegetal o animal y que sirve de materia prima para poder así elaborar un medicamento. El otro concepto importante que vamos a ver, el segundo, es el concepto de fármaco.
El fármaco es aquella sustancia química purificada que se utiliza para tratamiento, cura, prevención, diagnóstico de alguna enfermedad o también para inhibir la aparición de un proceso fisiológico. El tercer concepto es el de medicamento. El medicamento es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica definida que ya se encuentra de manera presentada para uso comercial o industrial. Entonces tenemos tres conceptos que podríamos pensarlos en una cadena consecutiva. En primer lugar, tenemos una droga, que puede ser una sustancia natural o química. Por ejemplo, podríamos pensar una planta medicinal, ¿no? Como para ponerle un ejemplo. El concepto de fármaco es cuando esa sustancia ya tiene un tratamiento químico, una elaboración, y cuando ya se desarrolla para un propósito médico. Y el medicamento es el producto ya elaborado, ¿sí? Tal como lo encontramos en la farmacia, con un empaque, con una caja, con un prospecto, con una forma farmacéutica definida, es decir, comprimido, cápsula, jarabe o inyectable o cualquier otra forma farmacéutica. Con esto creo que ya podemos empezar a pensar, digamos, quién es el auxiliar de farmacia, cuál es su función, cuáles son sus tareas, y ya hemos comenzado a hablar de los conceptos más importantes.